Septiembre, mes de la Biblia. Bendecido día, hermanos, hermanas. Continuando con el tema del Pentateuco, hoy nos corresponde hablar del libro del Levítico. Los judíos de habla griega llamaron Levítico al tercer libro del Pentateuco. Este nombre da una idea bastante adecuada de su contenido, porque el mismo consta casi exclusivamente de las prescripciones rituales que debían poner en práctica los sacerdotes de la tribu de Leví. La primera parte del Levítico está dedicada al ritual de los sacrificios, capítulos 1 al 7. Luego viene el ceremonial para la investidura de los sacerdotes, capítulos 8 al 10. Y la ley sobre lo puro y lo impuro, capítulos del 11 al 15, que concluye con el ritual para el gran día de la expiación, capítulo 16. Los capítulos 17 al 26 contienen la así llamada ley de santidad, que se cierra con una serie de bendiciones y maldiciones. A modo de apéndice, el capítulo 27 determina las condiciones para el rescate de las personas, los animales y los bienes consagrados al Señor. El Levítico pertenece en su totalidad a la tradición sacerdotal. De allí su estilo minucioso y preciso, sobrecargado de términos técnicos y de repeticiones. Esta es una característica de todas las legislaciones, que se extienden hasta los más mínimos detalles para asegurar la eficacia de los ritos. Aunque el libro recibió su forma definitiva en la comunidad postesílica, algunos de los elementos que lo integran tienen un origen muy antiguo. Las prohibiciones alimenticias, capítulo 11, y las reglas relativas a la pureza, capítulos 13 al 15, conservan vestigios de una edad primitiva, cargadas de tabúes y concepciones mágicas. El ceremonial del gran día de la expiación, capítulo 16, yuxtapone a un rito arcaico un concepto muy elevado del pecado. Como en el resto del Pentateuco, las leyes están encuadradas en un marco narrativo, pero en el Levítico ese marco es muy simple y se reduce casi siempre a una fórmula convencional que hace depender todo el culto israelita de una orden dada por Dios a Moisés en el Sinaí. Así se pone de relieve la relación del culto con la alianza. La lectura del Levítico deja casi inevitablemente la impresión de que su contenido pertenece a una cultura lejana y extraña al hombre moderno. Esto es verdad, pero visto en su contexto histórico, el libro atestigua un sentido muy profundo de la trascendencia divina y de la preocupación por formar un pueblo santo, consagrado al culto del verdadero Dios en medio de las naciones paganas. La antigua ley no era más que la sombra de los bienes futuros, Hebreo 10:1, y el único sacrificio de Cristo hizo caducar todo el ceremonial del antiguo templo. Pero las exigencias de santidad y de pureza en el servicio de Dios siguen siendo siempre válidas, y la referencia al Levítico es indispensable para entender muchos pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan de Cristo y de su sacrificio redentor. Para toda religión, el acto de culto por excelencia, la expresión más natural y espontánea del reconocimiento debido a la absoluta soberanía de Dios, es el sacrificio. Al ofrecer un sacrificio, el hombre se despoja de algo valioso, de un alimento necesario para su vida, y lo consagra al Señor sobre el fuego del altar. El humo que sube de la ofrenda es como un lazo de unión entre el cielo y la tierra. El sacrificio puede ofrecerse en acciones de gracias o para implorar del Señor algún beneficio.
También hay sacrificios de expiación por el pecado, donde la sangre cumple una función purificadora. Otras veces, solo una parte de la víctima se quema sobre el altar. La otra porción es compartida en un banquete sagrado, estableciéndose así un vínculo de comunión con la divinidad, de quien proceden la fuerza y la vida. El ritual israelita despoja los sacrificios de todo elemento mágico y hace resaltar el aspecto personal. Pero estos ritos, como toda acción litúrgica, están expuestos a convertirse en prácticas puramente exteriores, desprovistos de espíritu. Israel incurrió muchas veces en este pecado y los profetas tuvieron que alzar su voz para recordar que Dios detesta el humo de los sacrificios cuando faltan la justicia y la fidelidad a sus mandamientos. Isaías 1, 10, 20. Salmo 57, 15. Por eso el sacrificio por excelencia es el de Cristo, que aceptó por obediencia la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. La investidura de los sacerdotes. El sacerdocio de la antigua alianza tiene una historia larga y compleja. Algunos capítulos describen en forma de relato el ritual para la investidura de los sacerdotes, tal como se practicaba en el templo de Jerusalén, después del exilio. Aarón, el hermano de Moisés, personifica al sumo sacerdote. La unción que éste recibe recuerda la que antiguamente se confería al rey, asignándole el título de ungido del Señor. Por debajo del sumo sacerdote había un clero rigurosamente jerarquizado, que solo podía comenzar a ejercer las funciones sacerdotales después de pasar por un rito de consagración. Esta consagración separaba a los sacerdotes del mundo profano y los habilitaba para entrar en contacto con las cosas santas y ofrecer los sacrificios rituales, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Hebreos 5:3. Cristo, en cambio, es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7, 26, 27. Ahora Él es nuestro intercesor. Hebreos 7, 25. Y el único mediador de la nueva alianza sellada con su sangre. Hebreos 8, 6, 7, 9, 15. Legislación sobre lo puro y lo impuro. En esta serie de prescripciones, lo puro y lo impuro, como lo santo y lo profano, no son cualidades morales, sino estados que afectan casi físicamente al hombre y le permiten o le impiden acercarse a Dios para rendirle culto. Lo impuro es una fuerza misteriosa y temible que se transmite por simple contacto, incluso involuntario. Para salir de este estado y reintegrarse en la comunidad cultural, es preciso someterse a ciertos ritos de purificación. Estas prácticas ancestrales, que encierran a veces principios elementales de higiene, sirvieron para mantener vivo en Israel el sentido de la santidad, es decir, de la absoluta trascendencia de Dios. Pero el punto débil de la legislación estaba en no distinguir suficientemente el mal físico de lo mal moral y en identificar algunas enfermedades con el estado de impureza. Por eso Jesús la declaró abolida, al afirmar que nada de lo que está fuera del hombre puede mancharlo, sino solo el mal y la impureza que brotan de su corazón. Marcos 7, 14, 23. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 1, 7. Queridos hermanos, hermanas, hasta aquí el tema de hoy.
Mañana estaremos presentando material del cuarto libro del Pentateuco, Números. Y recuerda siempre estas palabras. La angustia es producto de la debilidad humana, pero la Biblia nos aconseja tener fe en Dios y rezar, orar para tener hambre por la palabra de Dios. Bendiciones y hasta la próxima.